¿Estamos ahí? Muy bien. Hola, muy buenas noches. Quien les saluda el ecuatoriano.co desde Santiago de Chile. Bien, pues hoy día tenía ganas de hablar y de hecho tenía ganas de hablar hace mucho eh, sobre dos jugadores ecuatorianos, precisamente, porque igual uno se puede ver a lo largo de la historia grandes jugadores que ha tenido el balompié ecuatoriano. Hablemos de Aguinaga, Polo Carrera, eh, Quinito Méndez, Ulises, el mismo Caviedes cuando estuvo en su pick como uno de los goleadores mundiales. Pero al final siempre nos vamos a quedar con dos grandes jugadores que tuvo, dos históricos que tuvo el fútbol ecuatoriano. Me refiero a Alberto Spencer, al Cabecita Mágica y Antonio Valencia. Y si bien uno puede pensar que las comparaciones a veces son un poco tediosas, ejemplo Messi, Ronaldo Messi, uno siempre va a tener una pequeña preferencia hacia uno de estos, precisamente sea por su estilo de juego, sea por su palmarés, etcétera, etcétera. Eh, Cuando nos topamos, por ejemplo, con Antonio Valencia, con el tema de Antonio Valencia, nos vemos un jugador que de partida debutó en la selección ecuatoriana jugando un partidazo. Me acuerdo ese partido contra Paraguay. Yo me encontraba en Ecuador en aquella época, donde Ecuador iba perdiendo 2 goles abajo. Y en ese partido Valencia junto con Méndez se ponen el equipo al hombro y recuerdo sobre todo el primer gol de Ecuador, que fue un zapatazo de fuera de área, ras de piso, que prácticamente que hace una pequeña rastreabilidad del arquero que quedó literalmente pagando. El segundo gol que hizo igual fue otro cañonazo más. Y veíamos ya a partir de ese partido de que era un jugador de que precisamente no le quedaban grandes los retos, como por ejemplo jugar en la selección. En aquella época ya se hablaba que era un jugador hecho para jugar en Europa. Y precisamente así fue. Su paso por España, su paso por Inglaterra, principalmente en el Manchester United. En el Manchester United fue campeón de la Premier, fue campeón me parece que de la Community también, fue elegido, si mal no recuerdo, 2 veces como jugador del año de la Premier, capitán indiscutido de Mourinho. O sea, Mourinho puede que tal vez esté en este momento, no digo en bajada, pero tal vez no a cargo de un gran equipo, pero más sin embargo estamos hablando de uno de los mejores técnicos del planeta y ese gran técnico tenía como capitán indiscutible a Valencia. Ojo, no es menor. Alguna vez incluso elegido el jugador más rápido del planeta. Eh, Era un jugador que tenía mucha personalidad en el campo de juego, que se dedicaba precisamente a jugar con los pies y no tanto con la boca. No era de este tipo de jugadores que hincaba al rival mañoso, no, todo lo contrario. O sea, un jugador que tenía una muy buena técnica, que tenía un gran disparo de fuera de área, un gran control de balón, muy rápido, muy bueno por las bandas sobre todo. En fin, o sea, el que muchos consideran a Valencia el mejor jugador de Ecuador de todos los tiempos. O sea, tiene su base. Me olvidaba, también fue finalista de la Champions. Y por el otro lado tenemos a Cabecita Alberto Spencer, multicampeón con Peñarol de Uruguay, campeón 2 veces de la Intercontinental contra el gran Benfica de aquella época, al cual, si mal no recuerdo, lo aplastaron 5-0, pero lo pasaron por encima. Y el otro fue contra el Real Madrid. Eh, Estamos hablando de un jugador que de hecho es el goleador histórico de la Copa Libertadores. No es menor en una época cuando la Copa Libertadores era quizás el torneo más fuerte del planeta. En aquella época estaba hablando de otros tiempos, hablo de la época del 60. Eh, no quiero alargarme mucho, pero ¿por qué a gusto personal? Y ojo, es netamente a gusto personal. O sea, el hecho de que yo considere
que tal jugador es mejor que el otro no quiere decir que tenga que ser así, o sea, cada quien sus gustos, preferencias. ¿Por qué yo me quedo con Alberto Spencer? Porque estamos hablando de precisamente, insisto, otra época, pero en una época donde Peñarol era quizás el mejor equipo del mundo. Es verdad, cuando hablamos del Manchester United estamos hablando de uno de los grandes equipos que existe a nivel mundial, pero cuando hablamos de ese Peñarol, del Peñarol de Spencer, estamos hablando del Peñarol que en aquella época era fácil el mejor equipo del mundo. Era un equipo que pasaba por encima literalmente de todos, incluyendo, por ejemplo, de cuadros como el Benfica, que en aquella época tenía un equipazo, o de cuadros como Real Madrid, que es el rey indiscutible de la Champions de hace muchas décadas atrás. Cuando nos topamos con Alberto Spencer, es verdad, hay un detalle que siempre salta a la palestra, que es precisamente que tal vez el fútbol no era tan competitivo como ahora. ¿Y a qué me refiero? Que tal vez los jugadores no tenían un desarrollo técnico como por ejemplo el que se tiene ahora. Claro, el fútbol es mucho más profesional, mucho más táctico, etcétera, etcétera. Pero a favor de Alberto Spencer, y precisamente por su posición, tengo que decir que en aquella época, no cualquier, perdón la expresión muy chilena, no cualquier huevón podría ser un gran delantero en aquella época. ¿Por qué? Porque precisamente por los reglamentos, cómo se manejaban en aquella época, por la fricción que había en el juego, al delantero literalmente se lo reventaba a patadas. Y ustedes pueden ver en la mayoría de videos, si pueden verse de videos de pedazos de partido, o ojalá de partidos enteros, se van a dar cuenta de lo que digo. No se queden solo los videos donde van a ver a Alberto Spencer marcando los goles, no, los videos totalmente donde el tipo está jugando, y se van a dar cuenta de que en aquello, porque no solo Alberto Spencer, en general la gran mayoría de delanteros, era una época donde literalmente los molían a golpes, literal. Eh, Sin embargo, Alberto Spencer en aquella época, de hecho para muchos, era quizás el mejor jugador del mundo. Él fue fácil, se podría decir que en aquella época él debió haber sido Balón de Oro. Hablemos incluso que en esos tiempos el Balón de Oro, bueno, perdón, en aquella época no había Balón de Oro, pero cuando comenzó el Balón de Oro se entregaba solo a los futbolistas europeos. Pero si hablamos de algo justo, fácil el Balón de Oro en aquella época, y sobre todo en el 61 debe haber sido de cabecita, pero por lejos, estábamos hablando de un jugador que era bueno por debajo, en el juego aéreo, con muy buen dribbling. No era ese típico delantero de área que asomaba a empujar la pelota, no, era un delantero que realmente, además que te arrastraba marca, era un delantero que te devolvía literalmente loco a las defensas. A eso me refería hace un rato, que era un delantero que generalmente cuando uno ve los partidos, y sobre todo en la Liga Uruguaya, era un delantero que aguantaba mucho golpe, que tenía que enfrentarse a un juego muy friccionado. Insisto, otra época, otras reglas, otra preparación física y todo lo demás, pero tenía sus pros y tenía sus contras. Vuelvo y repito, es netamente una opinión personal, obviamente respetable para quienes consideren que Valencia es el mejor de todos los tiempos, porque igual, o sea, tiene con qué. Tiene palmarés individual, y fue un gran jugador, o sea, eso es indiscutible. Fue uno de los mejores, en su posición, en su pick en el mundo. Eso a nadie le queda duda. Y bueno, insisto, queda a modo personal de cada quien. Cualquier sugerencia o opinión, incluso abajo en la caja de los comentarios, más que agradecida. Y despidiendo, hasta un próximo. Saludos.